Abra su Biblia en este día en el Salmo 19. La palabra de Dios, el Salmo 19, al continuar nuestra serie de mensajes en este tremendo libro. Puesto de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Salmo 19, y leemos todo el Salmo. Lee así la palabra de Dios en este día. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Límpiame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Padre Santo, gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra, inspirada, inerrante, infalible. Señor, quítame a mí de aquí y habla tú a nuestros corazones una vez más, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, hermanos. Nosotros estamos viviendo tiempos de inestabilidad. Estamos viviendo tiempos inseguros, tiempos de movernos con cuidado. Hay muchos cambios en la sociedad. Si miramos alrededor, pues la tecnología sigue cambiando. La familia está cambiando. Los hijos están cambiando. Los valores de la sociedad están cambiando. Y las iglesias están cambiando. Muchos cambios que se reflejan en nuestra sociedad. Hay algo que al ser humano se olvida. Yo quisiera recordarles que Dios es el Dios de todos los cambios. En Hebreos capítulo 12, el versículo 27, la Biblia me habla a mí de que Dios está en los cambios, en la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Dios es el que tiene todo en control. Quita y pone aún las cosas que nosotros no quisiéramos, porque el Señor quiere establecer, quitar lo movible y establecer lo inconmovible. Usted y yo en el 2021, hermanos, tenemos que fijar nuestros pasos en pasos inconmovibles, en cosas seguras que no cambien y que nos den pues la certeza de cómo vivir en un mundo que es movible. El salmista en el Salmo 19 escribe este precioso salmo
El escritor C.S. Lewis, aquel inglés que se conoce como filósofo y maestro de letras, dijo que el Salmo 19 era su favorito, el más alto y sublime de los poemas y el de tremenda letra espiritual. Y nosotros dimos lectura a este salmo, donde el salmista David escribe al músico principal y nos da a nosotros en este salmo tres realidades inconmovibles que nosotros siempre necesitamos edificar nuestras vidas con estas tres realidades. Nos habla en el versículo 1 al 6 que los cielos cuentan la gloria de Dios. Nos habla, segundo, que la palabra cambia el corazón del ser humano, versículos 7 al 11, y que Cristo salva al pecador, el versículo 12 al versículo 14. El salmista David es tremendo. El salmista David está una noche de las muchas noches donde él ha tenido que acampar afuera en los campos, en las cuevas. Saúl, el rey, ha declarado que David debe de ser puesto a muerte en el mismo lugar donde lo encuentren. Y David entonces tiene que pasar noches en el campo bajo un firmamento y un cielo estrellado. Y la palabra de Dios me está hablando que David ha pasado toda una noche debajo de las estrellas y hasta la mañana cuando se levanta el sol. Y David debajo de las estrellas tiene la copia, pedazos de la palabra de Dios a Moisés, la palabra, la Biblia en aquel entonces. Y David está meditando en la palabra debajo de este hermoso tabernáculo del cielo. Y cuando él experimenta esa realidad, él siente la voz de Dios que le habla, e inspirado por el Espíritu de Dios, capta la voz del Señor en el cielo y capta la consolación de la palabra en su corazón y le habla a Dios en sus palabras, diciendo al terminar en el versículo 14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. David, de esa experiencia, escribe una canción, escribe una poesía, y en cuanto está en su trono como rey, le entrega al músico principal las palabras que usted y yo acabamos de leer. Y lo primero que nos dice David, la realidad inconmovible a través de los años, es que los cielos cuentan la gloria de Dios. Debajo de aquellas muchas estrellas que él podía ver, de ese cielo estrellado, David declara en el versículo 1: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Y David todavía está despierto, porque en el versículo 5 dice que es como el sol que sale, la gloria de Dios es como el sol que se levanta y sale a correr todos los días su carrera. Déjeme hacerle una pregunta, hermano, en este día: ¿cómo está usted en relación con Dios, en la realidad de que hay un Dios que existe? Muchas veces nosotros sentimos que Dios quizás ni existe, porque vivimos en un mundo como este, donde nos montamos en carro, caminamos en ceras, tenemos que entrar en elevadores, y todo está tecnológico, avanzado, y no escuchamos la voz que de día y de noche predica sin palabras de que los cielos
cielos declaran la gloria, cuentan la gloria de Dios. Para el salmista David, la experiencia de estar debajo del cielo llenito de estrellas era algo conmovible en su vida. Dice él en el Salmo 8, en el versículo 3, allá cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él mi memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y concluye ese salmo diciendo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, porque el cielo está en toda la tierra, la luna está en toda la tierra, el sol está en toda la tierra, las estrellas están en toda la tierra. La creación de Dios proclama sin palabras la realidad de Dios. Mire, nosotros podemos decir que esto es algo que nosotros conocemos, pero no es verdad. En los tiempos cuando fueron nuestros antepasados, nuestros incas y nuestros mayas, cuando ellos miraban pues las estrellas y el sol, ellos entonces creían que el sol era un dios y las estrellas y la luna eran dioses, y sacrificaban gente para que Dios entonces bendijera las creaciones que Dios había creado. Cuando pasa el tiempo, pues los griegos y los egipcios y los pérsicos miraban las estrellas y la luna y el sol, y veían entonces matemática, y veían entonces astronomía, y veían entonces constelaciones que le marcaban a ellos eventos que iban a suceder en este mundo. Al pasar el tiempo, llegamos entonces al tiempo de nosotros, cuando nosotros nacimos con nuestros padres, y encontramos que cuando la gente mira el cielo y las estrellas, pues ahora al mirar el cielo y las estrellas, pues se habla de astrología y de el horóscopo, Tauro, Leo, Virgo, y nosotros entonces miramos los cielos como para ver otra vez la guía de las decisiones, con quién me debo de casar y cómo voy a ser yo feliz en la vida. Y nosotros hoy, en el tiempo moderno, con nuestros hijos, ellos miran ahora los cielos y no ven nada, excepto que están esperando que los extraterrestres aparezcan en la tierra. Miran a los cielos y tratan de ver si hay vida en otro lugar, pero la Biblia me dice claramente, hermanos, que los cielos cuentan la gloria de Dios. La creación de Dios predica todos los días y todas las noches que hay un Dios que existe. Los cielos no están para nosotros ser dirigidos, los cielos están para que nosotros tengamos un momento de reconocer que no estamos solos, que Dios está en control, que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, y Él fortalece a su pueblo. Dice la palabra de Dios en Romanos, el capítulo 1, el versículo 20, que Dios se conoce a través de lo que Él ha creado, y por lo tanto no tenemos excusa. Cuando alguien me pregunta: pastor, ¿qué le va a pasar a la gente que no escucharon la predicación, o que viven en una cueva y nunca escucharon del evangelio, no llegaron los misioneros a esa aldea? Yo quiero recordarle que Dios predica siempre su palabra, aún la predica sin palabras, a través de lo que Él ha creado. Y la Biblia me dice que esta predicación del Señor es fiel y constante. Versículo 2: un día emite palabra a otro día. Qué constantes son los días. Todos los días vienen un día tras otro día, un día tras otro día. Todas las noches vienen una noche tras otra noche, una noche tras otra noche. Declara
sabiduría. Y aunque no se predica en voz alta, se predica o con lenguaje, se predica en una voz entendible, suficiente, como dice Romanos, el capítulo 1, versículo 20. El mundo está sin excusa, solamente con mirar que el cielo, las estrellas y el sol predican la gloria de Dios. La Biblia me habla a mí en un tremendo pasaje de Isaías capítulo 40. Israel está pues sufriendo. Israel se siente que el enemigo le está ganando y empiezan ellos a sentirse que Dios se ha olvidado de mí. Quizás usted está pasando en este tiempo de pandemia, está pasando por un tiempo que usted dice, pues Dios se ha olvidado de mí. Y Dios entonces en Isaías capítulo 40, un tremendo capítulo, el profeta se pone de pie y le exhorta al pueblo a levantar los ojos al cielo y reconocer que si Él creó el cielo, que Él te sostendrá. Mira, lee conmigo el Isaías capítulo 40, el versículo 25 hasta el 31. Vale la pena nada más de leerlo y dejar la palabra que os hable. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mí Dios pasó su juicio. Versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, dice la Biblia, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes, dice, flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es la palabra de Dios. Mira los cielos para que veas la realidad que es inconmovible. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Segunda verdad inconmovible, realidad inconmovible, es que la palabra sí cambia el corazón. Cuando David está mirando y ve las estrellas y ve que el sol sale como un novio de su tálamo en el versículo 5 y emprende a correr como un gigante, un atleta vencedor, y corre toda la tierra desde el principio hasta el fin. Él queda maravillado de la grandeza, de la realidad de Dios, y de pronto cambia como si no se esperara. Cambia en el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y ahí sigue él hasta el versículo 11, hablando de 7 menciones del nombre Jehová, y habla de la ley de Jehová, del testimonio de Jehová, de los mandamientos de Jehová, de los preceptos de Jehová, del temor de Jehová, de los juicios de Jehová y de la meditación delante de Jehová. Y la palabra de Dios me está hablando. Ha cambiado el nombre de los cielos
cuentan la gloria de Dios. Y en el versículo 1 y en el versículo 7 dice Jehová, la ley de Jehová. El nombre Jehová es el nombre que Dios se da para hablarle a Israel de que Él es fiel y Él entra en un pacto, en una relación fiel con su pueblo. Dios no miente cuando da su palabra, y su palabra tiene el poder, es una realidad. La palabra cambia el corazón de nuestras vidas, cambia el corazón de nuestros hijos. Y hay 9 áreas que la palabra de Dios llena, 9 necesidades. Las menciono y después hablo de 2 o 3 de ellas. La Biblia dice que la palabra de Dios convierte el alma. La palabra da sabiduría al sencillo. La palabra da gozo a las emociones del creyente. La palabra da propósito cuando abre e ilumina los ojos. La palabra de Dios da estabilidad a la vida. La palabra de Dios da verdad a la vida. La palabra de Dios da valores a la vida, da corrección a la vida y da también galardón, bendición a la vida. Aquellos que la guardan, dice el versículo 11 al terminar, en guardarlos, guardar la palabra, hay grande galardón. No es suficiente tener una Biblia. No es suficiente cuando va a la iglesia, usted agarra la Biblia y se va a la iglesia y después la trae otra vez. Lo que dice la palabra de Dios es que Dios cambia con su palabra, cambia el corazón. Cuando la palabra hace estas llena estas 9 áreas de nuestra vida. La primera área en el versículo 7 es que la palabra es perfecta, que convierte el alma. En otras palabras, no es solamente tener una Biblia, es ser convertido por la palabra. ¿Se acuerdan una vez en Juan, el capítulo 3? Viene un maestro de la palabra, Nicodemo, y le dice al Señor: tú tienes que ser de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces a no ser que Dios esté con él. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Tienes que nacer de nuevo. El ancianito le dijo: ¿cómo puede un hombre siendo viejo entrar otra vez en el vientre de la madre y nacer de nuevo? Y el Señor le dice: a no ser que naces de agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de los cielos ni entrar en el reino de los cielos. Cuando el Señor habla de nacer de agua y espíritu, está refiriéndose al libro de Ezequiel, donde la Biblia dice que Dios manda su palabra con el poder del Espíritu Santo, convierte el corazón y es como un agua que limpia la vida. El Espíritu de Dios tiene que estar en la palabra para convertir el corazón. No es suficiente que los niños vengan a la escuela, es importante que la palabra convierta su corazón, y usted y yo tenemos que orar que la palabra tenga la obra por la cual Dios la manda de convertir el corazón. Dice la Biblia que la palabra también da testimonio. Las testimonios de Jehová, versículo 7, es fiel, que hace sabio al sencillo. Una necesidad que tenemos nosotros es que necesitamos nacer de nuevo. La palabra convierte. Pero también otra necesidad es que ustedes necesitamos saber cómo tomar decisiones, cómo tener amistades, cómo rodearnos de las cosas importantes, y cómo usted como padre aprende estas cosas para enseñarle a sus hijos. Usted lo aprende no por ser legalista, no por decir no hagas esto para que no salgas embarazada o hagas algo malo, sino porque la palabra de Dios da sabiduría en cómo vivir la vida. Si yo le hiciera la pregunta a usted: ¿cómo sabemos si nuestros hijos son salvos? Pues las personas tienden a decir: pues están haciendo lo que pueden, van a la iglesia. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, otra necesidad que suple la palabra de Dios en el versículo 8: los mandamientos de Jehová son rectos, que
que alegran el corazón. Una evidencia de que una persona ahora es salva no es que tienes una Biblia, sino que te gusta la Biblia, que te agrada la Biblia, que te alegra la Biblia, que la Biblia es un recurso de una fuente emocional para ti cuando estás solo, cuando estás triste, cuando nadie te quiere, cuando la gente no te entiende. Usted con la palabra puede recibir el ánimo de la palabra de Dios, en la esperanza de la palabra de Dios, que dice la Biblia, alegra el corazón. Todos nosotros necesitamos ser corregidos en la vida. La palabra de Dios nos corrige. Mire el versículo 11: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Tu siervo es amonestado. Cuando nuestro corazón hay algo en la palabra y nosotros decimos, no quiero, yo quiero hacer lo que yo quiero, nosotros no somos siervos. El siervo cede al Señor. El Señor es Señor de todas las cosas, y cuando Él nos amonesta, cuando Él nos corrige, pues el siervo dice, con tu palabra soy amonestado, soy corregido, soy guiado otra vez. La palabra de Dios entonces me habla, hermano, que estas 9 áreas, nada más mencioné 3 de ellas, son áreas en la vida, necesidades en la vida que la palabra necesita llenar. ¿Cuál de estas 9 necesidades? Son necesidades que necesita usted: valores en la vida, estabilidad en la vida, propósito en la vida. O la Biblia me dice que usted tiene que agarrar eso, sacar eso de la palabra de Dios. Esas son las evidencias, las marcas de un corazón transformado. La palabra cambia el corazón, y es importante, hermano, que usted y yo en estos tiempos pues establezcamos esta realidad inconmovible, que Dios no cambia a la gente por consejería, no cambia a la gente por medicina, no cambia a la gente por un novio o una novia. Dios cambia a la gente por su santa y bendita palabra, que nos habla a nosotros de Cristo, quien se entregó por nuestros pecados. Y la Biblia entonces me habla a mí la tercera realidad inconmovible. La primera, los cielos cuentan la gloria de Dios. La segunda, la palabra cambia el corazón humano. Juégueselo todo, esa es la verdad. Y tercero, que Cristo salva al pecador. Mire conmigo qué tremendo la manera que lo pone. La Biblia me dice en el versículo 12, ahora el salmista se dirige a Dios. En el versículo 1 hasta el 6 ha declarado pues lo que él ve en la creación. En el versículo 7 al 11 ha hablado de lo que él sabe, que la palabra de Dios ha tocado su vida. Y ahora en el versículo 12 en adelante, el salmista habla, y como un pecador viene a los pies de su Salvador. Mire cómo viene un pecador a los pies de Cristo. Dice el versículo 12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos, los que me son ocultos. Qué interesante. De pronto el salmista habla de errores, habla entonces de ocultos, habla de, en el versículo 13, de soberbias, y en el versículo 13 al final habla de gran rebelión. Es una descripción de que la persona se reconoce tal como la palabra le enseña. En el versículo 5 dice que el sol corre pues su circuito, él corre pues su camino, y él entonces al correr con la luz del sol alumbra, versículo 6 al final, y nada hay que se esconda de su calor. David habla de la palabra, y ahora en el versículo 12 dice: no hay nada que se pueda esconder de la palabra de Dios, del toque, de la mano, del poder de la palabra de Dios. Y mire, nosotros tratamos de esconder
las cosas en nuestra vida que quizás sabemos que no están bien. Hay dos razones, escuche, dos razones por las cuales el ser humano esconde el pecado. Las rebeliones y los errores, ¿por qué los escondemos? Los escondemos quizás porque nosotros pensamos que es un pecado pequeño, no tiene ninguna importancia, nadie se va a enterar, yo no estoy hiriendo a nadie, y escondemos entonces el pecado. Y la Biblia me dice, esa es una razón por la cual nosotros escondemos, sentimos que no es gran cosa. Pero también está la razón por la cual usted y yo escondemos los pecados, es porque son grandes pecados. Porque si son grandes pecados, entonces si se conocieran, pues nos destruyera nuestra vida. Y la Biblia me está diciendo dos maneras que nosotros escondemos cuando pensamos que el pecado es chiquito, es pequeño, y cuando pensamos que el pecado es grande. Y la palabra de Dios me está diciendo que lo que usted y yo necesitamos hacer cuando la palabra ilumina nuestro corazón, y la palabra en relación al pecado hace tres cosas. Primero, revela el pecado. Segundo, reprende el pecado. Y tercero, restringe el pecado. Lo aguanta, lo sostiene para que usted no siga pecando. Por eso David dice que el pecado no se enseñoree de mí, y entonces seré íntegro y estaré limpio de gran, dice la palabra de Dios, rebelión. Todo pecadito pequeño, cuando yo me doy cuenta que no está bien, al yo seguir haciéndolo, la Biblia dice que se convierte en una gran rebelión. Pero mire cómo termina. Este es el pecador reconociendo el pecado. Nosotros pudiéramos decir, el Señor le va a caer arriba a esta persona, pero dice el versículo 14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, dice la Biblia, ante ti. El versículo 14 al final: oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y lo que está diciendo el pecador David cuando dice: mis errores, mis soberbias, mis pecados ocultos, mis grandes rebeliones, la única salida que usted tiene es venir arrepentido, reconociendo, pero poniendo su fe en aquel quien es su Redentor, el mismo Dios que revela el pecado, el mismo Dios que reprende el pecado, que restringe el pecado, es también el Dios que redime el pecado, y con la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El cambio en la vida no viene cuando usted dice: Señor, ayúdame a vivir mejor. No, hermano, esa es la religión que enseña eso. El cambio en la vida viene cuando usted dice: tengo esta adicción, tengo esta rebelión, tengo esto que no quisiera que nadie supiera, pero vengo a ti, tú que me conoces. Señor, límpiame, tómame, perdóname, tómame tal como estoy. Y si no es por tu redención, si no es por tu sangre, yo no puedo ser transformado. Y es ahí donde el pecador se rinde a los pies de aquel que le reveló, de aquel que le reprendió, de aquel que le está tratando de parar, pero también de aquel que te dice: ven a mí todo el que está cansado y trabajado de tratar de cambiar, y yo te daré descanso. Ven aquel que redimió tu vida con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Cristo tomó tu lugar, pagó por todos tus pecados, vivió la vida que usted y yo no hemos podido vivir. Y al venir a Él, reconociendo cómo estamos, le decimos: Señor, sé tú mi salvación, haz tu obra en mí, límpiame en tu presencia. ¿Ha hecho eso usted para Dios, para su vida? Venga hoy en estos momentos y diga: Señor, reconozco que tú existes, porque miro los cielos. Señor, tu palabra es la que apunta a mi pecado, y tu palabra dice que yo necesito convertirme, y vengo ante ti sabiendo que hay pecados ocultos y hay gran rebelión, pero vengo dice la Biblia, a Jehová, roca mía y redentor mío. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias por mandar a Cristo a morir por nuestros pecados. Gracias porque tú no te has dejado sin evidencias. Los cielos cuentan tu gloria. La palabra cambia el corazón. Y Cristo salva al pecador. Sálvame a mí. Dígale así: sálvame a mí. En el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor le bendiga a usted. Estaré orando por usted en esta semana.